Bueno, pues entonces vamos a oír ahora la ponencia realizada, bueno, la investigación hecha ponencia ahora realizada por Axel Javier Márquez Lobaco, ¿sí? La representación del padre de la patria en la película Hidalgo, la historia jamás contada, del año 2010. Entonces, adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar de la película del año 2010. Vamos a pasar con la introducción. El 16 de septiembre de 2010 se estrenó la película mexicana Hidalgo, la historia jamás contada, situada en el marco de la celebración de los 200 años de la independencia. La cinta presenta la vida de Miguel Hidalgo desde su juventud hasta los sucesos ocurridos durante los primeros años de 1811, durante los primeros meses de 1811, centrando su trama en eventos que muestran la conformación moral e intelectual de Hidalgo. La historia jamás contada es un producto cultural de dicha conmemoración que pretende mostrar un lado desconocido del cura de Dolores. No obstante, se verá influida por el discurso oficialista, lo que el presente trabajo tiene como objetivo analizar cómo es la representación que se hace en torno a la figura de Miguel Hidalgo en ella. Siendo el elemento estudiar un filme cinematográfico, se debe recordar que tiene como una de sus finalidades entretener. Es por ello que si bien su guión puede partir de una investigación histórica que incluye elementos de la historiografía sobre el personaje, esta se verá eclipsada por elementos de una narrativa cinematográfica. Esto es, considerar al relato como un medio para contar una historia, y que debe hacer entretenido lo que cuenta, pues su principal objetivo es atraer al público a consumirla, ya sea comprando los boletos de su exhibición en cines o sus subproductos, siendo esta la manera de recuperar el dinero de su financiación y obtener una ganancia. En el año 2006, el gobierno de Vicente Fox inició los preparativos rumbo al 2010, siendo nombrado como año del bicentenario del inicio del movimiento de independencia nacional y del centenario del inicio de la revolución. Para tal fin, el Congreso creó la comisión organizadora del bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución. El gobierno sucesor del presidente Calderón Hinojosa continuó los preparativos, estableciendo el Catálogo Nacional de Proyectos para las conmemoraciones del 2010, mismo que establecía las actividades a realizarse en 8 ejes temáticos, siendo el último concursos y estímulos, donde se incluyeron actividades como la financiación de productos cinematográficos con temática histórica del país. El IMCINE, siendo partícipe de este apartado de concursos y estímulos, decide en 2008 lanzar una convocatoria para apoyar la escritura de guiones conmemorativos sobre lo ocurrido en 1810 y 1910, seleccionando 10 trabajos de 48, siendo filmados únicamente 7, entre ellos la película Hidalgo, la historia jamás contada. Esta conmemoración no solo refleja el ambiente patriótico del momento, también demostraron que se podía lucrar con la historia del país. Y aquí, les voy a enseñar. Aquí está. Que se va. Estos productos culturales, pues se lucraron con ellos, y de alguna manera el gran ejemplo que ahorita les voy a enseñar, que viene por aquí, es la animación infantil del mismo año 2010, Héroes Verdaderos, que presentaba el proceso de la independencia a manera de un musical, mismo que llevó la imagen de próceres como Hidalgo o Allende a estar impresas en lapiceros, cuadernos, sobres de saborizantes para bebidas o incluso latas de frijoles. Aquí voy a entrar con los autores. El guión de la película está coescrito por Leo Eduardo Mendoza y el director de la cinta, Antonio Serrano Argüelles. Por ello, consideraré a ambos como los actores intelectuales de la película. Y aquí tenemos a Leo Eduardo Mendoza, que es un escritor y cuentista, nacido en 1958 en Oaxaca. Él estudió letras hispánicas y estudió cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Ha sido becado por el FONCA. Y en el año 2007 coescribió la película El viaje de Teo, que lo introduce como escritor de cine, y posteriormente su segunda cinta sería la película sobre Hidalgo.
Por otro lado tenemos a Antonio Serrano. Estudió Ciencias de la Comunicación, tuvo estadías en Londres, Dinamarca, Francia e Italia para estudiar junto a grandes nombres del teatro. A finales de los 80 se volvió director de televisión. Su debut como director fue para las telenovelas en 1989, específicamente para Televisa, con la telenovela Teresa junto a Salma Hayek. En 1996 realizó para TV Azteca la telenovela Nada Personal, y en 1997 pues su novela más exitosa, Mirada de Mujer, demostrando que podía ser un director capaz de trabajar en distintos rubros. Y en los años 90 escribe su obra teatral Sexo, Pudor y Lágrimas, que en 1998 se realizaría la adaptación cinematográfica, que en su momento fue vista por 6 millones de espectadores y se convirtió durante algunos años en la película más taquillera de México. Ya entrando en eso, la película es una producción mexicana de Astillero Films, del IMCINE y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la cual contó con un presupuesto de $4.5 millones, cifra excesivamente alta para la producción y distribución de una película mexicana. Del aparato gubernamental le fueron destinados $19.821.299 por medio del estímulo fiscal a proyectos de inversión en la producción y distribución cinematográfica, conocido como Eficine. Tuvo como escenario de grabaciones la Hacienda Concorvada, El Pozo del Carmen, Real de 14 y La Luz en San Luis Potosí, Cuitzeo y Morelia en Michoacán, además de la Hacienda Jaral de Berrio en Guanajuato. De la misma forma, Serrano Argüelles estrenó el 12 de septiembre el documental Miguel Hidalgo sin censura en el canal National Geographic, que ahora les voy a mostrar. Bueno, en este documental, se mezclan testimonios académicos junto con escenas de la película, que se estrenaría 3 días después. Contó con la participación de las historiadoras Patricia Galeana y Ana Carolina Ibarra. Los historiadores Alfredo Ávila, Carlos Cerrejón, José Antonio Serrano, el investigador Francisco Ignacio Taibo II, el músico Aurelio Tello, el cronista taurino Marcial Fernández y el especialista en teatro Alejandro Ortiz. Desde mi perspectiva, el documental tiene 2 objetivos: ser un evidente producto publicitario y fungir como un documento de legitimación y justificación para la película, pues a lo largo del mismo se hace énfasis en elementos de la vida de Hidalgo que son puntos centrales de la trama de Serrano, como la actitud libertina del cura o su fascinación por el teatro de Molière. Con un ingreso de apenas $38.200.000, la cinta se convirtió en un fracaso de taquilla, pues no logró recuperar ni siquiera 2/3 del dinero en su presupuesto. En 2011 obtuvo el premio a la mejor música dentro de la entrega número 53 de los Arieles, organizados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. A ver si voy a pasar propiamente a la película. Para Peter Burke, las películas son iconotextos que muestran un mensaje que busca influir en el espectador al momento que éste reflexione el contenido consumido. Por ello, podemos suponer que una película puede ser analizada a través de un modelo similar a la historia escrita, en la cual se debe considerar a grandes rasgos el horizonte de enunciación de su autor o autores, el contexto en el que se desarrolló lo que llamaremos producción, que fue un poco de lo que ya les hablé, y por último el contenido propio de la obra. La trama de la película gira en torno a la preparación de la puesta en escena del Tartufo, misma que es un pretexto para poder desarrollar una historia a través de la cual conoceremos el pasado de Miguel Hidalgo. La cinta emplea flashbacks cronológicos que propician que la película tenga una secuencia lineal de los eventos ocurridos en la vida de Hidalgo, es decir, partiremos desde su juventud hasta llegar a sus últimos días, siendo este último el tiempo presente del cura en la película, mismo que permite al director contar la vida de este y avanzar en la trama de la película a través de los recuerdos del prócer. Y bueno, aquí tenemos a Yurem Rojas, que es el actor que interpreta a Miguel Hidalgo de joven. Y bueno, hablando sobre la juventud de Hidalgo, mi análisis sobre la representación que se hace en la cinta partirá de la representación más joven del cura de Dolores hasta la representación más longeva del mismo. El Hidalgo más joven de la cinta es un estudiante del Colegio de San Nicolás en 1767, por lo que tendría alrededor de 14 años. Es presentado como un alumno problemático debido a que constantemente era castigado por los sacerdotes del colegio por sus indisciplinas.
como llegar retrasado a sus cátedras. Solía ser un lector de libros prohibidos por la Inquisición, pero que al mismo tiempo mostraba una preocupación por los indios y las creencias de estos, que solían ser asociadas con nigromantes, curanderos y magos, siendo retomado esto a lo largo de la película. Se toma esto como una manera de conectar con la historia de un hidalgo que se preocupa por todos y que busca mejorar las condiciones de los estratos sociales más bajos. Aquí se informa al espectador que su ingreso al curato se debe a la influencia de su padre, mencionando en un diálogo que no siente vocación por lo que hace, pero que al menos le sirve para aprender, que es algo que en la película muestran que le gustaba. En esta etapa encontramos por primera vez en el film el elemento teatral, que es lo que están viendo en pantalla, que será el sustento de la trama de Serrano y Mendoza, pues durante las escenas de este joven hidalgo en el colegio se lleva a cabo la preparación de una obra teatral, la cual no puede ser ejecutada, ya que el día de su presentación coincide con la expulsión de los jesuitas en 1767, siendo detenidos todos a la vista de Miguel, quien no fue detenido por ser solo un estudiante, subrayando a este suceso como una justificación del contexto histórico en el que se desarrolla Miguel Hidalgo. Después tenemos la parte donde ya se muestra el cura como una persona libertina. Esto es 22 años después, según nos indica un texto en pantalla. En 1789 se muestra un hidalgo que se ha convertido en rector de su colegio, quien en sus cátedras refleja una ideología donde valores como la libertad o la igualdad son fundamentales para él, reflejando su valentía y sentando las bases de lo que serán los ideales con los que dará inicio a su movimiento armado. Durante un juego de cartas entre alumno y maestro que realiza con José María Morelos, quien fuera estudiante del propio Hidalgo, según testimonio de este, podemos ver en pantalla la primera muestra de un hidalgo libertino que gusta de apostar y beber jerez, haciendo ver la relación de ambos como una llena de confianza que planta la semilla de lo que será su futura asociación insurgente. Sus ideas rebeldes son el motivo por el que se le hace dejar la rectoría del Colegio de San Nicolás, llegándose a mencionar en una conversación sobre la Revolución Francesa que el rey francés era un tirano. Este diálogo sirve para situar a Miguel Hidalgo en un contexto en el que el mundo exterior, con sucesos como el conflicto francés o el de las 13 colonias, también tiene repercusiones sobre la vida social de las personas en la Nueva España, a la vez que permite verlo como crítico de los gobiernos monárquicos. Además, tiene una deuda de 8,000 pesos con el colegio, la cual deberá pagar con su sueldo como párroco de la villa de San Felipe a la que es enviado. Dicho conflicto económico, que se retoma a lo largo de la película, evoca las problemáticas financieras que algunos historiadores como Gisela von Webster mencionarán como factor determinante de la participación de Hidalgo en el movimiento armado de 1810. Las autoridades religiosas como Abad y Queipo o el obispo de Valladolid mantenían una buena relación con Hidalgo. Sin embargo, en las escenas que estos aparecen son mostrados como los malos de la película, debido a que a Serrano y a Mendoza querían estructurar a estos personajes como malos, elemento que permitirá darle a Hidalgo un objetivo, el cual es luchar contra los defensores del mal gobierno, pues se ve desplazado debido a sus ideales y no a sus acciones. Se le presenta en escena como un padre amoroso que se preocupa por todos sus hijos, teniendo al final de la película 4 que son procreados con Manuela Pichardo y con Josefa Quintana. Al llegar a San Felipe se le muestra como todo un erudito, amante del teatro y de la tauromaquia, quien en su vasta colección de libros mantiene títulos prohibidos, entre ellos el ya mencionado Tartufo de Molière en su idioma original. Este título le daba nombre originalmente a la película, que en un inicio se iba a llamar Hidalgo Molière. Siendo párroco, no solo defiende a los indios de los abusos perpetrados por religiosos y lugareños, también busca educarlos y lograr que sean aceptados como iguales en el pueblo. En conversaciones que tiene con habitantes, expresa la necesidad de que la Nueva España obtenga su independencia, tal como lo hicieron los colonos franceses, haciéndolo ver como independentista, pensamiento al que se convirtió Hidalgo en el transcurso del movimiento, según el guionista de la película. Durante las tertulias de las que es anfitrión en su casa, que es conocida despectivamente como la Francia Chiquita, se denota el repudio por lo francés, considerándolo como indecente e inmoral. Se muestra a Hidalgo como un libertino al que le gustaba bailar al ritmo de jarabes, los cuales son presentados en la película como prohibidos, coquetear con las pueblerinas y alcoholizarse.
Uno de los invitados a dichas tertulias le propone montar una obra de teatro en el pueblo. Es aquí donde Hidalgo decide hacer la traducción y puesta en escena del Tartufo. Para Serrano, esta obra representaba la muestra más clara de crítica a la hipocresía de la Iglesia, lo cual confirma por qué tomó la decisión de que la película girara en torno al montaje de esta obra de Molière, pues busca representar y simbolizar la ideología del personaje. Es durante los ensayos de la obra que inicia una relación sentimental con Josefa Quintana, con la que es presentada teniendo relaciones sexuales en cámara, siguiendo la consigna del director de mostrar un lado distinto de Hidalgo. Al mismo tiempo, trazar una relación romántica en la película en la cual se presenta su vida sexual le funciona muy bien a Serrano para atraer más público a ver a su película, guiados por el morbo que representa, que pues, como les mencioné, pues no atrajo a tantas personas. El descubrimiento de la relación inmoral por parte del padre de Josefa lo lleva a golpear al cura, quien ante esto y el fracaso de la obra pues no logra presentarse, pues algunos agentes del gobierno de la Nueva España no los dejan realizarla. El cura decide abandonar San Felipe para vivir en otro pueblo junto a su nueva pareja y así obtener el consentimiento del padre para poder casarse con ella. Una motivación que pues versa un poco en lo sentimental, sobre todo para un personaje que iniciará una revolución por situaciones de mayor peso que la búsqueda por conformar una familia. Después paso ya a la evocación que se hace en la película del movimiento insurgente, donde lo último que vemos en la película es al cura Hidalgo dirigiéndose con su nueva familia a San Miguel, quienes se encuentran con Ignacio Allende, quien a las tertulias queretanas se mostraba el primer acercamiento que según Serrano y Mendoza tuvieron aquellos. Déjenme adelantarle aquí para que no se me pase y puedan ver esa parte. Ok, y aquí. Ok. Uy, ya se me pausó. Bueno, lo último que vemos en la película es al cura Hidalgo. Bueno, lo último que vemos en la película es al cura Hidalgo dirigiéndose con su nueva familia a San Miguel, quienes se encuentran con Ignacio Allende, quien lo invita a las tertulias queretanas, mostrando el primer acercamiento que tendrían. El segundo momento que comparten es un saqueo realizado por el ejército insurgente, en el cual Allende le reclama a Hidalgo que no pueda controlar al pueblo, siendo la respuesta del sacerdote, Abrosita: no puedo, se están cobrando 300 años de agravio, solapando que Hidalgo no fue un actor intelectual de los saqueos y destrozos llevados a cabo por su ejército insurgente. El no mostrar más que 2 momentos de la insurgencia se justifica en la pretensión de su director por mostrar la historia de Hidalgo que no todos conocen. Sin embargo, la pequeña inclusión de la figura de Allende funciona para poder evocar la historia de Hidalgo que todos conocemos. Posteriormente vemos una escena donde el torero Agustín Marroquín, quien fue un criminal que participó en el movimiento insurgente, se encuentra matando españoles bajo lo que parecen ser las órdenes de Hidalgo, quien observa consternado desde su carruaje el cruel acto. Esta parte es donde le digo que les contesta Hidalgo que se están cobrando 300 años de agravio. La cinta inicia con el juicio eclesiástico ocurrido en Chihuahua en 1811, lo que cronológicamente serían los últimos instantes de vida de Hidalgo, en el cual se le expulsa y degrada de la iglesia, mostrando una parte del rito, pero jamás se menciona que este fuera excomulgado, reflejando el debate sobre si esto le ocurrió o no, para después ser entregado a las autoridades militares. Estando recluido en espera del juicio, se muestra un Hidalgo atormentado con la sangre derramada, con lo que parece ser su excomunión, reflejando ahora más que nunca su unión con Dios. Durante el juicio militar, Hidalgo menciona que está preso por querer conseguir la independencia del reino, diciendo además que no quería que los españoles peninsulares, Abrosita, también entregaran este país a los franceses, Rosita, haciéndolo ver como un crítico de los afrancesados, dotándolo de profundidad, pues a este se le acusaba de apoyar a Napoleón I. Este diálogo refleja un pensamiento ambivalente de la figura de Hidalgo, que está entre el independentismo y el autonomismo. En estas escenas podemos ver a un Hidalgo que está muy alejado de aquel libertino que se muestra en gran parte de la película.
ya que externa su arrepentimiento por haber derramado sangre inocente, aceptando la culpa de lo que se le acusa, como el no haber querido controlar a su ejército. La última escena de la vida de Hidalgo es su posicionamiento para ser fusilado, ya que su muerte ocurre fuera de cámara. Bueno, aquí vemos a algunos personajes de la película ya muertos que acompañaban a Hidalgo, y finalmente la escena del fusilamiento de Miguel Hidalgo. Bueno, vamos a pasar a las conclusiones. Aquí está. En la primera etapa mostrada de la vida de Hidalgo se nos presenta como un alumno problemático y rebelde, que gusta de realizar lecturas prohibidas, pero que es noble y se preocupa por ayudar a los indios. Siendo estos dos elementos algo que Hidalgo hará durante toda su vida. En su madurez es representado como propulsor de la libertad y la igualdad en el reino, pero como todo hombre de su tiempo, también le gustaba emborracharse, apostar jugando las cartas y coquetear con las mujeres. Su pensamiento es tomado en la película como ideas rebeldes que sirven como catalizador de una historia que, si bien busca matizar a su personaje principal, también busca enfrentar a los buenos con los malos, una trama que comúnmente se utiliza en el cine para causar emociones en el espectador. Mostrar su etapa como procreador de vida no solo es un reflejo de la calidez y el amor humano que se pretende darle a Hidalgo, también funciona como una manera de evocar a su personaje como aquel padre de la patria de la historia oficialista que protege y busca el bien común para sus hijos, o podría ser también para la nación mexicana. Darle preferencia a presentar en pantalla sus gustos por la tauromaquia o el teatro sirve para mostrar que Hidalgo también se relajaba de sus obligaciones religiosas, teniendo momentos de ocio y divertimento, mismos que sus autores utilizan como pretexto, sobre todo la dramaturgia, para desarrollar una trama que gira en torno a los intereses del personaje, y así poder mostrar elementos de la vida del cura de Dolores que no son tan conocidos por los espectadores, sin complejizar en la historia jamás contada, que es el objetivo primogéneo de esta cinta, pues parece concentrarse en cosas inútiles que enfrentan de manera mediocre el discurso oficialista sobre su vida. Sus relaciones románticas, en particular la que mantiene con Josefa Quintana, tienen por objetivo presentar un lado más humano del prócer, pero también funciona para aderezar la trama dramatúrgica con una relación sentimental que busca intrigar al público, pues en pantalla se le puede ver teniendo relaciones sexuales con Quintana, volviéndose un gancho publicitario por medio del morbo, recordándonos que es un producto comercial cuyo principal objetivo es hacer que el público vea la película. En sus últimos momentos de vida tenemos a un hombre transformado por la guerra, que muestra arrepentimiento por la sangre inocente que fue derramada por su culpa, pero que en ningún momento se arrepiente de haber iniciado una revolución. El Hidalgo presentado por Serrano y Mendoza es uno lleno de matices y contradicciones, en el que podemos encontrar el intento por presentar la historia del personaje que suele estar oculta en el discurso oficialista, pero que al mismo tiempo es un reflejo de la misma, pues termina por idealizar a su protagonista con el afán de continuar otro discurso, el del Hidalgo dramaturgo, el cual no es malo, pero tampoco permite comprender cuál es aquella historia jamás contada. Y eso sería todo. Muchas gracias.